Hola, ¿me escuchan? Ahí va. Hola. Ahí está, Sí. ahora. ¿Me escuchan bien? Estamos escuchando audio de otra defensa, me parece. Listo. Ok. Cuando quieras, Bruno. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Ah, ok, no lo veía acá en YouTube. Denme un segundo. Bueno, hola, mi nombre es Bruno y les voy a contar un poco mi trabajo de doctorado. Hice mi doctorado en el Laboratorio de Electrónica Cuántica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, bajo la dirección de Hernán Greco. Y el título del trabajo es Construcción y caracterización de un microscopio Lightsheet para el estudio del desarrollo embrionario a nivel molecular. Durante las últimas décadas se desarrollaron distintas técnicas que permiten hacer microscopía tridimensional de organismos enteros durante tiempos largos. Estas técnicas se utilizaron para cuantificar observables morfológicos y dinámicos durante el desarrollo de organismos, como ser velocidad y posición de células. Y además existen técnicas que permiten cuantificar observables del estado molecular de, por ejemplo, proteínas de interés, en microscopios clásicos de fluorescencia. En particular, el grupo en el que trabajo, al momento en el que yo empecé mi doctorado, tenía experiencia en este último punto, en la cuantificación de observables del estado molecular y de observables morfológicos y dinámicos en cultivo celular en 2 dimensiones. La motivación de mi tesis es unificar estas 3 herramientas, construyendo un microscopio que sea capaz de observar organismos en 3 dimensiones durante tiempos largos, a la vez que podamos cuantificar observables morfológicos y dinámicos y observables del estado molecular. Entonces, en el resto de la charla me voy a ir expandiendo un poco en estos 3 puntos. Escucho un poco de retorno de audio, no sé si quizás alguno de los jurados tiene abierto el micrófono. Pero bueno, continúo. Voy a hablar primero de la construcción de un microscopio con una técnica que se llama Lightsheet, después de la aplicación de esta técnica a un problema concreto de biología del desarrollo, que es la medición de observables morfodinámicos en embriones de Xenopus laevis. Y por último, voy a hablar de la combinación de técnicas de microscopía Lightsheet con anisotropía de polarización. Antes de describir la técnica con la que trabajo, quería repasar brevemente cómo funciona un microscopio de fluorescencia. Las moléculas fluorescentes absorben luz en una longitud de onda y emiten luz en una longitud de onda mayor, y se pueden utilizar para obtener contraste en microscopios para muestras transparentes. Un esquema clásico de un microscopio epifluorescente es el que se ve en esta figura, en donde tenemos una fuente de luz que se enfoca en el plano focal trasero de un objetivo de microscopio, y esto nos da iluminación de campo amplio sobre una muestra fluorescente. Luego, la fluorescencia emitida por esta muestra se colecta con el mismo objetivo, y esto lo podemos observar con algún tipo de detector. Si miramos más de cerca qué es lo que ocurre en una muestra fluorescente, vamos a tener algo como lo que está caricaturizado en esta figura, en donde los círculos representan moléculas fluorescentes y este cono azul representa la luz de iluminación. Las moléculas que están dibujadas en naranja son las que estarían siendo excitadas por nuestro haz de iluminación, y lo que va a ocurrir es que vamos a ver la imagen de lo que llamamos el plano focal, pero vamos a estar excitando las moléculas que están en todo este volumen, es decir, vamos a tener excitación de las moléculas que están por encima y por debajo del plano focal, además de las del plano focal. Esto genera algo que se llama fluorescencia fuera de foco, que distorsiona la calidad de las imágenes en general. Esto se puede solucionar utilizando microscopía confocal, en donde se coloca un pinhole en el camino de detección del microscopio. El pinhole lo que hace es rechazar la fluorescencia fuera de foco y darnos la capacidad de aislar la luz que proviene de un único plano.
Esto nos da lo que llamamos seccionamiento óptico, y si tenemos seccionamiento óptico, ahora podemos mover nuestra muestra a través del plano focal y tomar imágenes a distintas profundidades y de esta forma tener tridimensionalidad. Si bien la microscopía confocal soluciona el problema de la fluorescencia fuera de foco, siguen existiendo otros problemas como el fotoblanqueo, que consiste en que básicamente las moléculas fluorescentes no tienen capacidad de emitir luz ilimitadamente, sino que se agotan con el tiempo. Además, al excitar una muestra fluorescente con luz, en general generamos daño biológico. Una posible alternativa es la técnica de light sheet, que es con la que trabajo yo, en donde la idea es separar la excitación de la detección, y lo que se hace es iluminar una muestra de costado utilizando un perfil plano. Esta hoja de luz es light sheet, esa es la traducción literal. Y lo que pasa ahora es que solamente iluminamos aquellas moléculas que vamos a mirar, lo cual es mucho más eficiente desde el punto de vista del fotoblanqueo. Una forma de generar un light sheet es usando una lente cilíndrica, como se ve en este esquema. Una lente cilíndrica es un elemento óptico que si se incide sobre él con un haz gaussiano, como el que tenemos a la salida de un láser, genera un perfil justamente de iluminación plana. Entonces, si enfocamos este light sheet que se forma acá, se llama el cierre dorsal, que es ese tejido de células más grandes que se llama miocerosa, que se acaba de cerrar sobre sí mismo. Las moscas se desarrollan muy rápido, en general pasamos de la fecundación a una larva completa en solo 24 horas. Ahora, cuando el video empiece de vuelta, van a poder ver en el lado ventral cómo se forman los segmentos, que luego van a ser los segmentos del cuerpo de la larva de mosca. Eso está por ocurrir ahora. Son 14 segmentos, y esto es lo que luego va a ser la cabeza. Hacia el final del video, en el lado ventral, ya se puede ver el tubo neural formado, y si esperáramos un rato más, se vería como eclosiona una larva completa. Ahora, antes de pasar a la sección siguiente, voy a contar brevemente un rediseño que hicimos de este microscopio, en el cual la idea fue hacer este sistema más accesible a laboratorios que quizás no están especializados en óptica. Un problema que vemos en general con estos microscopios caseros, por decirlo de alguna forma, es que justamente están limitados a laboratorios de óptica porque necesitan una persona especializada para construirlos, operarlos y mantenerlos. Y quizás esto limite el acceso a laboratorios que tienen preguntas interesantes desde el punto de vista biológico y que se podrían ver beneficiadas por el uso de este tipo de herramientas. Entonces, lo que hicimos en ese sentido fue reducir los grados de libertad de alineación del microscopio y el tamaño. Para esto eliminamos el telescopio del setup que les mostré antes y cambiamos la lente cilíndrica por un espejo cilíndrico. Esto nos permite colocar el espejo cilíndrico a 45 grados directamente del objetivo de iluminación, y el espejo cilíndrico es quien juega el papel de formar el light sheet, al igual que la lente cilíndrica en el caso anterior. Esto es toda la etapa de iluminación del microscopio, que es considerablemente más chica que en el otro setup. El espejo cilíndrico está colocado acá a 45 grados sobre un posicionador de 3 ejes que nos da la capacidad de alinear el light sheet. Acá está el objetivo de iluminación y acá el de detección. Hacia atrás tenemos la lente de tubo y la cámara. Otra característica de este sistema es que es reflectivo. Usamos un colimador reflectivo que está formado por espejos en lugar de lentes y, como dije, un espejo cilíndrico en lugar de una lente cilíndrica. Esto mejora las aberraciones cromáticas del sistema que surgen de que al atravesar, cuando un haz atraviesa componentes ópticos, en general el camino óptico se ve afectado de forma distinta según la longitud de onda. Por ejemplo, una lente tiene distintas distancias focales para distintas longitudes de onda en general, y un espejo no. Esto es particularmente útil para hacer mediciones a varios colores, y lo que mostramos acá es una cuantificación de esto, en donde medimos el desplazamiento axial de nanopartículas fluorescentes medido con nuestras dos versiones del microscopio, la reflectiva y compacta en azul y la refractiva y más grande en naranja.
Las aberraciones cromáticas son sobre todo notorias entre canales separados espectralmente, o sea, entre los canales con más separación espectral. En nuestro caso, entre los láseres azul y rojo, vemos que en el sistema reflectivo tenemos un orden de magnitud menos para las aberraciones cromáticas axiales que en el otro. Solo para mostrar que la calidad de las imágenes es similar, es comparable a la que veníamos teniendo antes, estas son imágenes de embriones de Drosophila tomadas con este sistema. Además, el año pasado iniciamos una colaboración con un grupo de estudiantes y docentes de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, en donde la idea fue avanzar un poco más en esta dirección de hacer un microscopio más accesible para el usuario. Las personas que trabajaron, bueno, este fue un trabajo interdisciplinario, y las personas que trabajaron en este rediseño del microscopio, además de hacer mejoras estéticas, como se ve claramente acá, este microscopio es mucho más lindo estéticamente que el que habíamos armado nosotros, hicieron muchísimas mejoras funcionales que hacen que este microscopio sea mucho más fácil de utilizar. El corazón del microscopio, la organización espacial es diferente, pero lo que queremos justamente es cuantificar esto y ponerle números. Para eso lo que hacemos es segmentar y traquear estas imágenes, es decir, hacemos máscaras en las que distinguimos células de fondo y después un seguimiento de células únicas a través del tiempo y obtenemos trayectorias de este estilo. Esto lo hacemos usando un software que se llama Elastic, que permite usar algoritmos de aprendizaje automático para definir máscaras de células y máscaras de fondo. Los resultados que uno obtiene de la segmentación del tracking en Elastic, en general son tablas muy grandes con información de cientos de células a lo largo de cada uno de los puntos temporales. Lo que vamos a definir son dos cantidades que son la velocidad instantánea y la persistencia de migración. En este esquema lo que está caricaturizado es el tejido de las células dorsales migrando hacia el labio dorsal, mientras el propio labio dorsal avanza. Y lo que definimos es para cada célula I, en realidad lo que medimos es la distancia delta RI entre un instante y otro, entre un instante T0 y un instante T0 más delta T, y mediante el cociente de estas cantidades calculamos la velocidad instantánea. Por otro lado, definimos la persistencia de migración como la distancia lineal sobre la trayectoria total que recorre una célula, y esto nos da una medición de qué tan lineal es la trayectoria de una célula. Una célula que se mueve en línea recta va a tener persistencia 1, mientras que una que se mueve de forma más errática va a tener persistencia más baja. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Primero les voy a contar el gráfico de la velocidad. Este es un gráfico de tipo swarm plot, en donde cada punto representa una única célula, y tenemos agrupadas, por un lado, todas las células provenientes de embriones control. Esta notación significa que estos embriones fueron inyectados con proteína fluorescente verde en las histonas. Esto lo necesitamos para tener contraste y fluorescencia en los núcleos. Y de este lado están graficados todas las células provenientes de embriones con pérdida de función de Ferri. Tenemos cerca de 300 células en cada caso, que provienen de 5 embriones control y 5 embriones con pérdida de función. Y lo que vemos es que efectivamente, en embriones con pérdida de función de este gen, la velocidad de migración es menor. Haciendo test estadísticos de Kolmogorov-Smirnov, esto arroja que hay diferencias significativas entre ambas poblaciones. Si miramos los gráficos de persistencia, histogramas de persistencia, vamos a ver algo parecido, en donde tenemos una mayor proporción de células con persistencia 1 en embriones control que en embriones con pérdida de función de Ferri, en donde además aparece una población de células que antes no estaba, con persistencias del orden de 0.6 o menor. Además de estudiar la velocidad de migración y la persistencia, estudiamos la organización geométrica de las células en distintas regiones del embrión. En particular, medimos un estimador de la distancia a primeros vecinos de las células. Esto típicamente se hace teniendo una marca fluorescente de las membranas de las células,
En este caso no teníamos marca de membrana, entonces lo que hicimos fue desarrollar un método basado en algo que se llama triangulaciones de Delaunay para utilizar los núcleos para estimar la distancia a primeros vecinos. Haciendo esto, lo que hacemos es para cada célula I calcular la distancia a todas sus primeras vecinas J, que acá están esquematizadas en rojo, y medir la distancia R y J. Esto lo hacemos para todas las células y después hacemos promedios sobre una ventana de ancho de 30 micrones. Y esta ventana la desplazamos en la dirección transversal al labio dorsal del blastoporo, de forma solapada. El solapamiento que usamos fue de 5 micrones. Probamos distintos parámetros de solapamiento entre ventanas y de ancho de ventana, y en general los resultados eran robustos. Esto nos permite hacer un gráfico de este tipo, en donde en el eje X colocamos la distancia al labio dorsal del blastoporo, y en el eje Y la distancia entre los primeros vecinos. Y lo que observamos es que parece haber un amontonamiento de células cerca del labio dorsal en embriones con pérdida de función, que no se ve en los embriones control, en donde cerca del labio dorsal las células están más separadas entre sí. Es decir, la distancia internuclear, intercelular, es menor cerca del labio dorsal en embriones con pérdida de función de Ferri. Esto podría estar incidiendo en las dificultades que tienen estos embriones para atravesar correctamente el proceso del cierre del blastoporo. Con esto ya termino la parte de Xenopus. Recapitulando un poco, les conté la aplicación o la utilización del microscopio en este problema concreto y la medición de velocidades y persistencias de migración, y también de la distribución espacial de los núcleos en embriones con pérdida de función de este gen. Ahora voy a pasar a contar la última parte, que es la combinación de microscopía light sheet con técnicas de anisotropía de polarización, que, como adelanté al principio, son técnicas que permiten obtener información sobre el estado molecular de proteínas de interés. Este tipo de mediciones en general son más complejas técnicamente porque necesitamos cuantificar intensidad de fluorescencia, y esto implica en general que necesitamos una mayor cantidad de fotones, entre otras cosas. Entonces, antes de explicar anisotropía, voy a hablar brevemente del fenómeno de FRET. Para eso es útil recordar que una molécula fluorescente, que acá está esquematizada con este cilindro, absorbe luz en una cierta longitud de onda y emite luz en una longitud de onda mayor. Existen ciertos pares de moléculas fluorescentes en los cuales se presenta un fenómeno que se llama FRET, que ocurre a distancias muy chicas, esto es a menos de 10 nanómetros, en donde lo que ocurre es que uno excita a una de estas moléculas, que vamos a llamar donante, y esta molécula fluorescente le va a transferir de forma no radiativa parte de su energía a la otra, que es la que vamos a llamar la aceptora. Luego la molécula aceptora es quien emite luz. Estas dos moléculas fluorescentes, en este caso, en el caso de este ejemplo, son de colores distintos. Esta técnica se puede utilizar para diseñar biosensores de forma inteligente, para medir muchísimas cosas. Entre ellas se puede medir actividad de enzimas. Las proteasas son enzimas que se encargan de desarmar proteínas dentro de la célula, y por ejemplo podríamos diseñar un biosensor formado por un par de moléculas que presentan el fenómeno de FRET, a las que unimos con una secuencia de ADN que alguna proteasa que nos interesa medir detecta como secuencia de clivaje. En general las proteasas actúan clivando un sustrato específico. Lo que ocurre entonces es que si transfectamos nuestro sensor en este estado que llamamos dimérico, donde las dos proteínas fluorescentes están unidas, vamos a tener una transferencia de energía por FRET, y una vez que nuestra proteasa actúa, el sensor se va a cortar, nuestro sensor va a quedar en estado monomérico, y lo que vamos a medir es una pérdida de FRET. Es decir, ahora vamos a excitar al donante y vamos a ver solo emisión del donante. Un problema que tiene la técnica de FRET, o una limitación más bien, es que necesitamos dos colores para construir un único biosensor. Entonces, esto limita la capacidad de multiplexado, es decir, el número de observables que podemos tener en simultáneo. Porque si estudiamos dos sensores de FRET en simultáneo,
tenemos que poder separar espectralmente 4 proteínas fluorescentes, y esto está al límite de la resolución espectral de la mayor parte de los microscopios de fluorescencia. Una alternativa es usar una variante de esta técnica que se llama HOMOFRET, en donde en vez de usar proteínas de distintos colores o moléculas de distintos colores, se genera un biosensor en el que se utiliza una repetición doble de la misma molécula fluorescente. También pueden ser 2 moléculas fluorescentes muy parecidas espectralmente entre sí. Después, en este ejemplo, el funcionamiento del sensor es igual. Empezamos con un sensor en estado dimérico que luego se cliva por acción de una proteasa y tenemos 2 monómeros. En este caso, no podemos medir presencia de FRET a partir de un cambio espectral, porque las 2 moléculas son iguales, pero la transferencia de energía produce un cambio en la polarización de la emisión. Esto ocurre porque cuando un fluoróforo absorbe fotones, se genera un momento dipolar, y si iluminamos una muestra fluorescente usando luz linealmente polarizada, solo van a absorber luz aquellas imágenes cuyos dipolos estén orientados espacialmente de forma alineada con el vector campo eléctrico de la luz de excitación. Esto nos permite aprovechar una cantidad que se llama anisotropía, que básicamente nos da una idea de la diferencia fraccionaria entre 2 polarizaciones. Típicamente lo que se hace en mediciones de anisotropía de polarización es colocar un polarizador en la excitación, al que vamos a llamar paralelo, y hacer una detección con 2 polarizadores a 90 grados entre sí. Uno va a estar orientado con el polarizador de excitación, que lo vamos a llamar también polarizador paralelo, y otro va a estar a 90 grados y lo vamos a llamar polarizador perpendicular. Lo que se hace en general es medir la intensidad de fluorescencia en estos 2 canales y definir esta cantidad matemática que es la anisotropía. Las proteínas fluorescentes en particular tienen velocidades de difusión rotacional lentas en comparación con los tiempos de vida típicos de fluorescencia. Esto hace que, si por ejemplo excitamos una muestra de monómeros de proteínas fluorescentes en estado monomérico, con luz, por ejemplo, verticalmente polarizada, es decir, vamos a tener una fotoselección alta. Vamos a estar viendo la observación de solo aquellas proteínas cuyos dipolos estén orientados con la luz de excitación. No es exactamente así porque la intensidad va como el coseno cuadrado, pero a fines ilustrativos. Por otro lado, si tenemos un sensor de forma dimérica, vamos a estar excitando aquellos dipolos que estén orientados con la luz de excitación, pero algunas de estas moléculas le van a transferir por FRET parte de su energía a su molécula par, digamos, que va a emitir luz con una polarización levemente diferente. Este fenómeno que llamamos de depolarización es lo que vamos a medir a través de la anisotropía. Entonces, si tenemos un conjunto de biosensores en estado dimérico, vamos a tener una anisotropía más baja que si el sensor está en estado monomérico. Esta figura está extraída de un trabajo de Agustín Corbat, que está haciendo su doctorado en nuestro grupo, en el cual adquirieron imágenes y analizaron biosensores de actividad de proteasas por HOMOFRET. Esto lo hacen en particular para estudiar el proceso de apoptosis, que es el tipo más común de muerte celular programada, que es un mecanismo que tienen las células de nuestro cuerpo y de todos los organismos para morir de forma ordenada sin generar inflamación. Yo les dije antes que una de las ventajas de utilizar HOMOFRET es tener el multiplexado. Justamente en este paper estudiaron 3 caspasas en simultáneo. Las caspasas son proteasas que juegan un papel muy importante en el proceso de apoptosis. Al estudiar 3 en simultáneo, 3 caspasas en simultáneo, se pueden responder preguntas sobre cómo es la dinámica de activación de estos actores en esta red de señalización. Lo que se ve acá es una imagen de intensidad de fluorescencia paralela para una célula que fue sometida a un estímulo apoptótico, y se ve cómo a medida que la célula muere por apoptosis a través del tiempo, en la imagen de anisotropía se ve un aumento en la anisotropía. Si calculamos la anisotropía promedio dentro de esta célula a través del tiempo,
se tienen curvas que típicamente son así, en donde se ve un valor bajo de anisotropía, que representa el sensor en estado dimérico, que es como fue transfectado, y luego a medida que la caspasa que se está midiendo en este caso se activa, el sensor comienza a activarse y se ve un aumento en la anisotropía hasta llegar a un valor de saturación que representa el sensor clivado por completo en toda la célula en promedio. El paso siguiente, al menos en mi proyecto, consistía en tratar de estudiar este tipo de procesos no en cultivo celular bidimensional, sino en contextos fisiológicamente más realistas, tales como embriones en desarrollo. Para esto iniciamos una colaboración con Hernán García en la Universidad de California en Berkeley, y la idea de esta colaboración fue generar una línea transgénica de moscas de la fruta, que es el organismo que elegimos para hacer estas pruebas, que exprese uno de estos sensores de Omofred. Esto incluyó que yo viaje al laboratorio de Hernán durante algunos meses y aprenda a hacer cosas desde biología molecular para generar los plásmidos para hacer las microinyecciones que luego dieron lugar a la línea transgénica, hasta manipulaciones en general con moscas, como anestesiarlas o hacer cruzas y preparar los embriones para mirar en microscopios de fluorescencia. Estos son dos esquemas simplificados de la cascada de apoptosis en mamíferos y en moscas de la fruta. No los voy a explicar en detalle, solo quería comentar que la apoptosis está muy conservada a través de la evolución, y en particular las caspasas están muy conservadas a través de la evolución. La caspasa 3, por ejemplo, en mamíferos está relacionada con lo que llamamos la vía efectora, y en Drosophila tiene un homólogo que se llama ICE o DRICE, que juega el mismo papel. Esta caspasa es la que elegimos para hacer nuestra línea transgénica con un sensor de Omofred. Para poder hacer mediciones de anisotropía de polarización fue necesario hacerle modificaciones al microscopio. Necesitamos agregar un polarizador en la excitación, que lo alineamos en la dirección del light sheet, y dos polarizadores en la detección, uno paralelo con el de excitación y uno a 90 grados. Esto lo ensayamos de dos formas. Una fue usando un optosplit, que es un dispositivo comercial que nos permite colocar un divisor de haz que separa la imagen en dos, y también podemos poner elementos ópticos en el camino de cada uno de estos canales, en nuestro caso los polarizadores. Cuando usamos el optosplit, en la cámara lo que vemos es una al lado de la otra, en simultáneo, ambas imágenes de polarización. Otra alternativa que ensayamos fue el uso de una rueda doble de filtros de fluorescencia y polarización, que la diseñamos nosotros, en donde las imágenes se sacan de manera secuencial. Esto, si bien es más lento, nos da una mayor cantidad de fotones en cada canal, porque al no usar el divisor de haz, no perdemos luz en el camino. Además de colocar los polarizadores, otra de las cosas que hice fue instalar un segundo objetivo de iluminación, en el cual enfocamos un LED ultravioleta en el plano focal trasero de este objetivo para irradiar muestras con luz ultravioleta. Y esto lo usamos para hacer algunos primeros ensayos de inducción de muerte celular con luz UV. Lo que ven acá es una calibración de anisotropía en función de la concentración de glicerol. La forma típica de hacer una medición de calibración de anisotropía consiste en mirar muestras en las que se diluye una molécula fluorescente en distintas concentraciones de glicerol y agua. Les dije antes que las proteínas fluorescentes tienen velocidades de rotación muy lentas en comparación con los tiempos de vida de fluorescencia. Con las moléculas pequeñas de los fluoróforos como fluoresceína o rodamina pasa lo contrario. Y si tenemos una muestra de rodamina, por ejemplo, como usamos acá, disuelta en agua, las moléculas rotan mucho más rápido que los tiempos de vida de fluorescencia típicos, con lo cual, al hacer una fotoselección, vamos a estar promediando muchas direcciones y nos va a dar una muestra con anisotropía 0. Por otro lado, a medida que aumentamos la concentración de glicerol, las moléculas quedan fijadas, entre comillas, disminuyen mucho su velocidad rotacional, y esto nos da una muestra con anisotropía
alta, como se ve acá. Lo que nos da esto es una prueba de que nuestro microscopio es capaz de hacer mediciones de anisotropía de polarización. Lo siguiente que hicimos fue ver si efectivamente estamos perturbando a los embriones de Drosophila al irradiarlos con luz ultravioleta con este setup. Esto lo hicimos primero con embriones de una línea transgénica que expresa fluorescencia en las histonas, es decir, nos permite visualizar los núcleos. Esto que van a ver ahora es un embrión temprano que fue irradiado, un embrión que todavía no había gastrulado, y se ve como en algún momento los núcleos intentan dividirse, pero el embrión explota de forma violenta y detiene el desarrollo de forma muy drástica. Esto en general se repetía para distintas dosis de luz ultravioleta. En embriones más tardíos, en general, lo que pasaba era que la muerte era menos violenta y el embrión simplemente dejaba de desarrollarse y empezaba a quedarse quieto, por decirlo de alguna forma. Esto simplemente nos muestra que estamos pudiendo perturbar a los embriones con nuestro LED ultravioleta. El paso siguiente fue hacer esto con los embriones que expresan nuestro sensor de MOFRET. Como primera prueba decidimos expresar el sensor en tubulina. Esto lo que hace es darnos una idea global de los niveles de fluorescencia y de anisotropía a nivel embrión completo. Este es un embrión un poco más tardío que el anterior, que irradiamos también con luz UV, y lo que ven es cómo el desarrollo se detiene. Y a lo largo de las 14 horas que dura el experimento, se aleja mucho del desarrollo normal de un embrión de Drosophila. El paso siguiente es obtener las imágenes de anisotropía de este tipo de mediciones. Para eso desarrollamos una serie de algoritmos en Python que nos permiten automatizar este proceso, que en general es bastante pesado desde el punto de vista computacional, porque requiere abrir y cerrar imágenes muy grandes y hacer esto con cientos de imágenes, y en este caso encima con 2 canales. Lo que hacemos, por ejemplo, para el optosplit, pero también los algoritmos están adaptados para trabajar con la rueda de filtros, es, como les dije, en el optosplit tenemos las 2 imágenes, una al lado de la otra, en general, en el campo visual, la paralela y la perpendicular. Lo primero que hacemos es seleccionar manualmente regiones de interés para cada una, y luego automáticamente se recortan y se alinean todas las imágenes que estén en el directorio según estas regiones de interés. El paso de la alineación es muy importante porque errores en la alineación entre las imágenes van a generar mucho ruido en las imágenes de anisotropía más adelante. Después hacemos una máscara de segmentación. Esto lo hacemos en Elastic, al igual que en embriones de Xenopus, solo que ahora lo hacemos en 3 dimensiones en lugar de sobre proyecciones de intensidad máxima. Hay que hacer una corrección por background para poder hacer cuentas con la intensidad de fluorescencia. Todas las pruebas que hicimos al principio fueron intentando hacer una corrección global, es decir, seleccionábamos una región afuera del embrión y tomábamos un valor medio de intensidad ahí. Esto en general no funcionó muy bien porque estos embriones tienen un background de anisotropía, de autofluorescencia, que es bastante alto, y para peor, a diferencia de lo que quizás pasa en cultivo celular, al tener un organismo completo, tenemos distintos niveles de background en distintas regiones del embrión. Lo que nos terminó funcionando mejor fue una corrección de background que se llama por un método de rolling ball, en donde la corrección de fondo se hace de forma local. También hacemos un filtro gaussiano para promediar la intensidad de fluorescencia dentro de las células. Y una vez que hicimos todos estos pasos con todas nuestras imágenes, calculamos las imágenes de anisotropía y tomamos el promedio en las regiones en las que tenemos células segmentadas. Acá tenemos, de un lado, las imágenes de fluorescencia del canal paralelo, 1 hora y media después de la irradiación y 11 horas después de la irradiación, y aquí las imágenes de anisotropía. Expresando el sensor en tubulina, como estamos haciendo ahora, no tenemos capacidad de distinguir células individuales porque están muy pegadas entre sí, al menos en estos estadios de los embriones. Pero sí podemos estudiar los niveles globales de anisotropía, y lo que se ve es que globalmente
los niveles de anisotropía aumentan a medida que el embrión se va muriendo. Si hacemos una curva de anisotropía promedio en todo el embrión en función del tiempo, obtenemos algo así, en donde tenemos un nivel de anisotropía bajo al principio, que luego va aumentando y llega a un punto de saturación. Esto nos hace acordar mucho a las curvas que estamos acostumbrados a ver en métodos, en sensores ya validados, en donde la forma funcional de la curva es muy parecida. Si bien es necesario hacer más experimentos para terminar de validar correctamente la línea transgénica y hacer una serie de controles que les voy a contar en un ratito, esto nos parece muy prometedor porque, por un lado, los niveles de anisotropía están dentro del orden de lo que esperamos, y esta forma funcional nos hace acordar mucho a lo que esperamos ver para un sensor de Omofred por anisotropía de polarización. Entonces, con esto ya termino, recapitulando un poco todo lo que dije en la charla. Primero hablé sobre la construcción de 3 versiones de un microscopio Lightsheet. Después de la utilización de este microscopio para un problema particular de biología del desarrollo, que fue la medición de observables morfodinámicos en embriones de ranas. Acá hablé de los efectos de la pérdida de función de la proteína Ferri en la velocidad de migración, en la persistencia de migración y en la distribución espacial de los núcleos celulares. Por último, conté la combinación de técnicas de Lightsheet con anisotropía de polarización, la generación de una línea transgénica de moscas de la fruta con uno de estos sensores, las modificaciones que le hicimos al microscopio para poder observar estos sensores, y un experimento piloto en el que empezamos a validar esta línea transgénica. A modo de perspectivas, los experimentos que a mí me parecerían interesantes hacer con este tipo de técnicas tienen que ver con la coordinación espacial y temporal de células que mueren por apoptosis en el desarrollo de embriones. Hay células que durante el desarrollo embrionario se mueren no porque algo funcione mal, sino porque están programadas para hacerlo, y de hecho es crucial que mueran correctamente para que el organismo se forme como corresponde. Un ejemplo de esto es el cierre dorsal en Drosophila, que lo mostré un poco en el video del timelapse de Drosophila al principio, en el cual algunas células de este tejido que está esquematizado acá, que se llama la miocerosa, se sabe que mueren por apoptosis, y una vez que mueren, migran hacia adentro del embrión, y esto genera una fuerza mecánica que ayuda a que los tejidos se cierren. Si bien se sabe que un porcentaje de estas células muere por apoptosis, hay muchas preguntas abiertas en cuanto a cómo es la dinámica de estos procesos, básicamente porque todo lo que sabemos de este tipo de eventos lo sabemos a partir de embriones fijados, es decir, de embriones muertos en distintos estadios. Entonces, por ejemplo, me parece que sería interesante cruzar la línea que generamos nosotros, la línea de moscas que generamos, con una que exprese, que tenga un driver que nos haga expresar nuestro sensor de forma específica en la miocerosa, y esto nos permitiría hacernos responder preguntas de este estilo. Y en un futuro estaría buenísimo poder tener, por ejemplo, 3 caspasas en simultáneo para no solo estudiar la coordinación entre células, sino la dinámica de la red de señalización en este tipo de eventos y cómo se coordinan distintas escalas en un organismo completo, es decir, desde la escala celular a la escala de tejido entero. Como dije antes, los pasos más concretos en el futuro cercano serían expresar el sensor de forma más específica para poder medir apoptosis en células individuales, poner a punto el proceso del protocolo de irradiación, haciendo curvas de dosis-respuesta, variando de forma más controlada tanto el tiempo de irradiación como la intensidad de irradiación. También hacer controles con embriones que no expresen el sensor de caspasa 3, de DRICE, medir la anisotropía y ver si lo que uno esperaría es no ver un aumento de anisotropía en esos casos. También inducir apoptosis de forma genética, a mí me parece que sería interesante. Esto se puede usar utilizando líneas transgénicas,
simplemente haciendo cruzas entre distintas líneas de moscas. Es una de las ventajas grandes que tienen las moscas de la fruta como organismo modelo. Y esto permitiría, por ejemplo, inducir apoptosis de forma genética en tejidos específicos del embrión. Por último, se sabe que si se noquean genes de la familia PERRUL, estos genes se expresan en 7 bandas en embriones tempranos. Se sabe que si se noquea alguno de estos genes, en general se forman embriones que tienen la mitad de los segmentos, es decir, forman 7 segmentos en lugar de 14, pero que dan lugar a larvas viables. Las larvas son viables y tienen un tamaño físicamente menor. Se sabe que en estos segmentos fusionados hay eventos de apoptosis masiva, pero tampoco se sabe absolutamente nada sobre la dinámica de estos procesos. Estos experimentos, si bien llevarían tiempo, se podrían hacer y me parecería muy interesante para un futuro trabajo. Con esto ya termino, perdón si se hizo un poco largo. Quería aprovechar a agradecer a algunas personas que de alguna forma u otra participaron de este trabajo. Primero Hernán, que la verdad que la pasé muy bien durante mi doctorado, esto fue en gran parte gracias a él, aprendí muchísimo y además fue súper generoso y me abrió puertas en lo que siguen ahora en mi carrera profesional, así que gracias, la verdad que creo que su trabajo como director fue excelente. A Ailén Servino y a Cecilia Sirio, la pasé muy bien haciendo los experimentos de Xenopus con ellas y también analizándolos, discutiéndolos, y no solo a nivel académico, sino a nivel humano, toda la interacción fue muy linda. A Gonzalo Savariz y Daniel Ortiz, que en distintos momentos de mi doctorado me ayudaron un montón con la logística de trabajar con moscas, no estando en un laboratorio de moscas. Gonza sobre todo al principio y Dani ahora en este último año. Ambos trabajan en el grupo de Nico Frankel, a quien también le agradezco mucho. A Hernán García y a todo su grupo, que me abrieron las puertas de su laboratorio y me enseñaron mucho de cosas que en ese momento me eran totalmente ajenas y estaban muy por afuera de mi zona de confort. Aprendí mucho en esos 3 meses que estuve en su laboratorio y creo que fueron muy importantes para el desarrollo de lo que vino después en mi doctorado. A mis compañeros y compañeras de trabajo del LEC, la verdad que el grupo humano con el que compartí estos 5 años fue muy lindo. Hicieron que el día a día fuera muy disfrutable en el trabajo, así que muchas gracias. Y por último a mi familia, que me estuvo acompañando en todo este tiempo y desde mucho antes. Con esto ya termino y ahora pasamos a las preguntas de los jurados. Hola, pueden desmutear todos los micrófonos y el que quiera poner su cámara, póngala. Yo creo que ya llego bien. En mi caso no tengo ningún problema con los datos. Veremos la batería. Yo no tuve nada de feedback durante toda la charla, así que espero que se haya escuchado bien. Sí, se escuchó perfecto. Por lo menos yo lo escuché bien. Se escuchó Okay. Sí. Bueno, no sé quién arranca. Si quieren arranco yo. Dale. Que soy más el out-group. Bueno, primero quería felicitarlos a Bruno y a Hernán. La verdad que la tesis me gustó mucho. Ya desde el principio que me la contaron me pareció súper interesante. Y me gustó la estructuración también en general de la tesis, de cómo primero pensaron un problema, cómo después hicieron el desarrollo, cómo pusieron a prueba en diferentes condiciones y después encima cómo terminaron haciendo una colaboración interdisciplinaria para hacer el desarrollo del microscopio con una perspectiva industrial. La verdad que me pareció súper interesante la tesis desde ese punto de vista. La estructuración me encantó y estaba muy bien escrita también. Eso me facilitó mucho porque cuando me dijeron de ser jurado, la verdad que me dio un poco de cosa y la verdad que no, que fue súper ameno de leer. Así que los felicito por el trabajo. Después, nada, tenía algunas preguntas, pero
muchas de las preguntas me las respondiste con las perspectivas, por suerte, porque sí, bueno, en parte, en el capítulo 4 te quería preguntar, Capítulo 4, perdón, fue anisotropía, ¿no? sí, la medición de probables morfodinámicos. Ah, Xenopus, ok, sí. Sí, en Xenopus. A mí lo que vos decís que usás cuando vas haciendo los stack, más o menos a una profundidad de 600 micras, cada 5 micras más o menos. Sí. Y después, a mí lo que me interesaba es preguntarte, porque vos haces todo el cálculo de el movimiento lineal, etcétera, y la distancia que hay entre las células, que me pareció súper interesante. Lo que yo quería preguntarte es por qué el labio dorsal es una especie de monocapa, casi por así decirlo, pero vos cuando esto extrapolable a un organismo en 3 dimensiones que tenga ese movimiento, ¿vos cómo podrías hacer como para ver las distintas células en la profundidad? Porque cuando vas haciendo stack, vas viendo diferentes células, pero las células también se mueven, no solo digamos, en un eje XY, sino también en un Z, y entonces por ahí penetran y por ahí las perdés, y no sé si eso está tenido en cuenta, si es, bueno, en el promedio no importa que algunas se pierdan, o puedes hacer un seguimiento de esas células para ver el movimiento en todas las dimensiones. ¿Es posible eso? No, lo que ocurre es que, como vos decís, a medida que las células van ingresando hacia adentro del embrión, las seguimos durante un ratito, pero después las perdemos porque ya están a regiones más profundas de lo que nos permite ver básicamente la absorción del embrión, que es muy opaco. Vos decís si sería posible medir más profundo, básicamente. En otros embriones, en otras estructuras, digamos, ¿cómo podés hacer el seguimiento más en 3 dimensiones? Sí, de nosotros, las que por ahí en otros planos de stack. De los nosotros stack que vos estás probando. lo hicimos de forma bidimensional por una cuestión de facilidad, pero hicimos algunas pruebas en 3 dimensiones, digamos, haciendo todo esto mismo en 3D, y no vimos diferencias en las cantidades que estábamos midiendo, al menos, que era la velocidad de migración hacia el labio dorsal. Y sí, nosotros perdemos la célula cuando ingresa. Vos, no sé si entiendo si la pregunta es si podría mirarlas más en profundidad o... Sí, o en otras condiciones vos podrías seguir en los distintos planos las células que se mueven en las distintas condiciones y hacer ese seguimiento también, y no solo en las 2 dimensiones. Claro, sí, digamos, antes de que ingresen al labio las podemos ver en 3D. Eso no vimos que generara diferencias al menos en los resultados que presentamos, pero una vez que ingresan al labio dorsal, ahí me parece que en principio no es imposible verlas, digamos, o sea, desaparecen del campo visual. Pero vos podrías hacer el seguimiento, si querés, en todas las dimensiones, mezclando las distintas mediciones, los distintos stacks, como para ver ese movimiento Sí. En la de hecho, dimensión. Sí, definitivamente. De hecho, quizás quedó pendiente analizar un poco si encontramos alguna correlación con la velocidad en Z, digamos, sí. Está bien, pero es posible. Esa es mi pregunta, porque vos lo terminás haciendo en 2 dimensiones. Sí, es posible hasta que la célula ingresa. Una vez que ingresa No, eso no me importa, pero digamos, es posible, a medida que migran, a hacer esa medición. Es posible. Sí. No, por eso extrapolable a otro tipo de embriones y a otros problemas morfométricos que tenemos, por ahí es súper interesante este microscopio para eso. No, sí, de hecho el tracking lo probamos y lo podemos hacer en 3 dimensiones, sí. Lo que pasa es que es muy pesado computacionalmente, sobre todo nosotros no teniendo un clúster, ¿viste? Algo donde poder hacer estas cosas un poco más rápido. Pero sí, se puede perfectamente hacer tracking en 3D. Va a terminar dependiendo un poco de qué tan bueno sea el contraste y la separación entre células, o sea, un poco de la fluorescencia y el tipo de... Pero debería ser posible. Está bien, no, mi duda era esa, si era realmente posible. Eso me parece que sería más fácil porque en general son mucho más transparentes y se portan mucho mejor, digamos, para hacer microscopía. Sí. Y después, algunas cosas que, por ejemplo, el plásmido que pusiste era como
demasiado básico, pero no sé si ese plugin está en AdShin o algo. Sí, está. Empecé poniendo un dibujo del plásmido entero, nos pareció que era demasiado y lo terminé simplificando quizás mucho. Pero sí, está en Benchling, si querés te lo puedo compartir. Sí, como no estaba ahí en el texto, por ahí estaba bueno Hola. Por ahí es un detalle Sí. nada más, pero... después... Tengo problemas que no estoy la verdad escuchando a todo el mundo, ¿puede ser? ¿O soy yo sola? Yo estoy escuchando a Juan y a Bruno. Sí, yo también escucho perfectamente. Sí. Pero ¿quién estaba hablando recién entonces? ¿Nadie? Yo. Sí, Juan. ¿Hay alguien a quien no estoy escuchando? Ahora está en silencio la cosa, o alguien está hablando. Ahora estoy hablando No, yo, no ahora- Yo te estoy escuchando, los escucho a todos ustedes que hablan, pero la transmisión se está quedando en silencio. O sea, si hay alguien que está hablando, yo no lo estoy escuchando. ¿Me escuchás a mí, Gaby? Perdón, ¿quién está hablando ahora? Acabo de hablar yo, pero creo que no me escuchaste. Recién habló Bruno. ¿A Bruno no lo escuchaste? ¿A mí me Bruno es escuchó? el que lo estoy escuchando entonces, pero los demás sí lo escuchan. Sí. Perfecto. Yo no escucho a Nosotros Bruno escuchamos bien. por algún motivo. Qué loco. Bueno, Qué raro. ok. No sé cuán grave es. O sea, escucho a algunas personas y a otras no, y no me preguntes por qué. ¿Qué hago? ¿Salgo? No sé. ¿Todos los demás se escuchan todos entre sí? Sí. Ujú. Sí. Ok, bueno, no es grave entonces, no soy la persona más imprescindible. Bueno, por algún motivo solo escucho a algunos de ustedes. Bueno, sigan, por favor, no hay problema. No, Bruno, después tenía muchas preguntas, principalmente en el último capítulo. Sí. Pero la verdad que me las respondiste todas con la presentación, porque era más que nada por los controles. Me llama mucho la atención la falta de controles, y yo sé que son bastante estrictos con ese tema, y de golpe como que solamente medían la apoptosis y me faltaban todos los controles, digo, y esto es real, Sí, o es un artefacto. eso, digamos, nos llevó mucho tiempo poner a punto la irradiación y estuve varios meses haciendo experimentos de este tipo hasta llegar a uno en el que optimizamos, digamos, la irradiación y los parámetros también de análisis y todo eso. No hicimos los controles por cuestiones de tiempo. Hace falta, como decía en la presentación, aumentar el número de embriones también. Y sí, definitivamente mirar controles en donde no se exprese el sensor. Sí, totalmente. No, por ahí me lo perdí yo leyéndolo en la tesis, pero ahora con la presentación fuiste más claro justamente en los controles que faltaban, que eran todas mis preguntas: ¿por qué no habían medido de otra forma? ¿Por qué no lo habían medido sin el sensor? Claro, sí, mismo. por eso no decimos que validamos la línea transgénica, sino que un primer paso que se ve prometedor, pero falta un montón para decir, ok, esto está funcionando. Sí, y mi pregunta también iba por el lado de las mediciones individuales, si era posible, y también lo dijiste, digamos que era solamente una cuestión de punto, pero me parece, porque vos ahí lo que terminás haciendo es una medición global de la anisotropía, pero me parece que sería, si vos lo podés hacer en nivel individual, que es justamente lo que mostraste vos, más que nada en procesos normales de apoptosis, es súper interesante, y me encantó esto, pero bueno, lo tenía como pregunta, pero me desasnaste con eso. Ok, ya está entonces, porque el tema fue que, por cómo estamos haciendo la cruza, o sea, tenemos este sistema de dos partes, GAL4, UAS, en donde en realidad nuestro transgénico no expresa fluorescencia en ningún lado hasta que lo cruzamos con una línea con un driver. Entonces la primera prueba que hicimos fue con un driver, dijimos, bueno, expresémoslo de forma ubicua para tener fluorescencia en todos lados y que sea más fácil evaluar los niveles globales. La verdad que hicimos pruebas, por ejemplo, con una línea GAL4 en Engrailed, en uno de los genes de segmentación. No funcionó la expresión en Engrailed y no terminamos de entender bien por qué. Ese era un caso en el que hubiera estado bueno para mí mirar apoptosis natural, digamos, porque hay apoptosis en los segmentos, digamos. Y que en particular se sabe que colocaliza con Engrailed. Pero bueno, esos fueron pruebas fallidas. No sabemos si es que estaba mal la línea del 4 que usamos o qué. Pero sí, son todas cosas que...
Sí, lo que te quería preguntar era que vos, más allá de que podés expresar un gen constitutivo, que digamos que lo veas en todos lados, como la tubulina, pero vos igual podrías ver individualmente este aumento de la anisotropía y no a nivel general. Entonces no es que necesitas un promotor específico de un tejido, por ahí eso simplificaría mucho el trabajo en general de casi todo, porque es difícil tener promotores específicos de El tema es que el células. sensor, primero que cuando tenés tejidos formados, la verdad que en estas imágenes como 3 es muy difícil distinguir células únicas a nivel segmentación, ¿no? Quizás a ojo las puedo distinguir un poco, pero son como muchas células apelotonadas. El sensor no es nuclear, es citosólico, entonces hace que esto empeore. Creo que lo que sí se podría hacer en embriones tempranos, de hecho fue otra cosa que intenté, viste que cuando mostré el embrión con histona RFP, los núcleos están mucho más separados entre sí. Eso quizás se podría retomar, lo que pasaba era que esos embriones, en general, con todas las dosis que probé, explotaban, básicamente. Y por otro lado, todavía no hay células formadas en ese momento. Hay algunos papers que muestran que hay apoptosis, pero lo muestran con expresión de Reaper, o sea, un gen proapoptótico. No vi que alguien muestre que haya actividad de caspasas en ese momento. A mí no me termina de quedar claro, porque es digamos, son muchos núcleos en una única célula, básicamente. Entonces, todas esas cosas hacían que no me diera mucha confianza. Pero sí, eso fue algo que intenté en embriones tempranos, irradiarlos. Ahí es mucho más fácil traquear en 3D y separar células, digamos, entre sí. Para mí, el camino es lo otro, es usar un promotor específico y tener menos fondo, digamos, para tener mediciones más claras de células únicas. Ah, ok, está bien. Sí, ahora entendí. Perfecto. Ojo, también tenía algunas preguntas del grafo. No, sí. No, que tal vez en estados intermedios, no tan tardíos, pero tampoco pregastrulados, todavía puedas mantener algún tipo de resolución celular. O sea, eso estaría bueno quizás probarlo con el sensor de tubulina. Claro, mi pregunta era más si pero bueno, ya lo dijiste, pero si uno podía tener un constitutivo ya con muchas células en un estadio bastante avanzado, pero igual diferenciarse de células, pero vos me decís que eso es prácticamente imposible. Es la sensación que me da, es mi experiencia, sí. Quizás me equivoque, digamos, pero sí. No, yo más que nada por la limitación de promotores específicos de tejido. Entonces esa era una solución súper genial para poner uno general y medir. Hay un montón de líneas con GAL4. Lo que pasa es que de acá quizás es lento conseguirlas, hacerlas traer desde el banco de transgénicos y todo eso, pero GAL4 amniocerosa, por ejemplo, existe. En GREL también hay un montón de lugares en los que se podría inducir la expresión. Y después solamente un detalle, creo que en el gráfico... No, en el 5.14, pero ahora después lo dijiste bien, porque decías que anisotropía era arriba abajo y en realidad era derecha izquierda, entonces... Estaba mal el EPI, figura. Sí. Estuve un rato ahí leyendo, no lo entendía y después... Perdón por la confusión. Bueno, yo la verdad que nada más para preguntarte, la verdad que te felicito, y la parte de la presentación también fue muy clara, pero la tesis la verdad que me gustó mucho, esto que te quería remarcar, la parte de la estructura y cómo lo fueron pensando, los felicito por eso, la verdad que no es algo sencillo y lo resolvieron todo muy bien, así que felicitaciones. Gracias, Juni. Bueno, ¿sigo yo? Dale. En el orden de la cámara. Bueno, yo también no tengo más que palabras de, digamos, de aplausos para la tesis. Me encantó, me pareció Gracias. muy buena, muy bien escrita para hacer que desde mi conocimiento está un poco más alejada, digamos. Yo en la parte de biología aprendí mucho con esto. Me pareció súper interesante, muy clara, muy bien escrita y sobre todo lo que quiero destacar es el trabajo del diseño, la construcción, las mejoras que fuiste obteniendo, el trabajo interdisciplinario que es enorme. Así que la verdad que me encantó, me encantó. También felicitaciones al director porque no es fácil dirigir una cosa así. Me imagino que es bastante complicado y estuvo todo muy bien armado en la estructura de la presentación de la tesis.
Y también en la charla, porque yo pensaba, ¿cómo vas a hacer para contar todo esto? Pero la verdad que lo organizaste bien y quedó muy claro. También, no alcanzo a ver el nombre de mi colega que es evaluador, pero Juan, me pareció, Juan, algunas cosas me las aclaraste, pero igual yo tengo algunas preguntitas que tienen un poco más que ver que, si bien vos dijiste que ibas a hacer después estudios sobre variaciones de potencia y tiempo en el caso de los experimentos de anisotropía, ¿no? sí. De potencia en cuanto al láser de UV que le aplicás para iniciar el proceso de apoptosis. Ver un poco más en general, porque no me doy idea exactamente de las potencias que usás para darle a estos bichitos, tanto en el caso de los estudios morfológicos como en los estudios moleculares, digamos. ¿Hay diferencias en las energías que usás para estos organismos o más o menos tenés un rango de valores que vos sabés que le tenés que dar? Sí, en cuanto a las potencias de excitación, en general Sí, están en el sí, mismo orden de por un magnitud. lado la de excitación es distinta a la del UV que vos dijiste, una es la de iluminación y Claro, la otra de la apoptosis. Pero para tener claro, idea de qué potencias trabajás con estos láseres. En el claro, caso, sí. En general, mira, a la salida de los láseres varía un poco según cada láser. sí, El de 532 y el 473 están en el orden de los 100 miliwatts y el otro sí, en el orden de los 6, 7 miliwatts. Pero en general lo que hacemos primero es que acoplamos alrededor de un 10% de eso en la fibra. sí. Y en general la potencia no suele ser un problema. De hecho, terminamos a los láseres más potentes bajándoles bastante la potencia. Suelo trabajar a la salida de la fibra con entre 500 microwatts y 1 miliwatt aproximadamente. Eso lo ajusto un poco, depende de qué tan buenos sean los niveles de fluorescencia de las muestras. Por ejemplo, los embriones de las líneas de histona GFP de moscas son súper brillantes, ahí en general atenúo Hay buena- bastante el láser y sí, uso hay tiempos de exposición más bien rápidos, digamos. Tiempos de exposición ahí puedo usar del orden de los 10 milisegundos, 30 milisegundos. ajá, En los embriones de Xenopus no son transgénicos, sino que son microinyecciones. Si bien Ailan siempre inyectaba la misma cantidad de histona GFP, a veces había ciertas variaciones. Quizás usábamos tiempos del orden de los 100 milisegundos de exposición, también con potencias del orden del miliwatt, ponele. bastante. Sí, depende un poco de la calidad de la fluorescencia de la muestra, Claro, pero de la eficiencia cuántica, sí. claro, pero en general no más de 1 a 1,2 miliwatts y ajustamos también el tiempo de exposición en base a eso entre las decenas de milisegundos y los cientos de milisegundos. Claro, Y después en cuanto a la potencia de irradiación, es distinto porque no la estamos enfocando sobre la muestra como el light sheet y tiene otro objetivo que es hacer daño, sí, básicamente. sí. Y no es un láser, es un LED, entonces eso es diferente también. Es un LED, el LED es de 350 miliwatts más o menos. Eso, como decía antes, lo enfocamos en el plano focal trasero del objetivo, que nos da una iluminación de tipo campo amplio Parejo, sobre la sí. muestra. Claro. Y en general estoy usando esto a potencia máxima durante algunos minutos. Pero probé tiempos del orden de 30 segundos, unos pocos minutos. O sea, eso falta poner a punto. Claro. Siempre vi perturbaciones inducidas por la luz ultravioleta, quizás con más o menos violencia. Claro, sí, sí, me llamaba la atención eso, porque digo, en los casos de estudios morfológicos, porque no tenés que lograr hacer daño. En el otro Claro, caso sí, no te importa, claro, ya exacto. generaste el daño. Sí. Igual acordate que en esta técnica es mucho menos dañina que por ejemplo, o sea, si vos usaras la misma potencia en un microscopio confocal, Sí, estarías excitando todo el volumen en cada uno de los 200, 300 sí, planos que ya es más usas. focalizado. Claro. Claro, sí, sí. Después, respecto de la parte de anisotropía, que me encantó eso, vos contabas ahí que habías hecho, cuando haces todo el estudio de las imágenes, ¿sí? Me Sí, interesó una parte cuando vos tenés que sacarle el background de fondo que tenés de la fluorescencia de todo el resto, ¿no? sí, Vos contaste que usaron el método de Rolling Ball.
Sí. Eso no lo entendí bien. ¿A qué se refería? Es, ¿Cómo hacen? se llama rolling ball porque entiendo que el análogo es a desplazar una pelota a lo largo de Y la moverla. muestra e ir buscando niveles de background. La verdad que usamos una implementación que está hecha en Fiji, en ImageJ. Ajá. O sea, no vi los detalles de cómo está hecho el algoritmo, pero entiendo que el método hace eso, busca niveles locales de background. Ajá. Y lo que pasaba era que si hacíamos una corrección de background local, que es lo que estuve haciendo durante mucho tiempo, Sí. yo no veía cambios de anisotropía hasta que empecé a usar esta corrección por Rolling Ball, y una vez que hice esto me puse a revisar cómo cambiaba, ¿no?, un tipo de corrección de background con otro, y lo que encontré fue que si usaba una corrección de background local, mirándolo con ganas estaba el salto de anisotropía, pero con un rango dinámico mucho más chico. O sea, era como que quedaba enmascarado de alguna forma. No estaba tanto. Sí. Sí. Ese rolling ball es como de todas esas zonas que va tocando, después hace un promedio. ¿Tenés idea? Entiendo que lo va corrigiendo píxel a píxel localmente. Entonces te da una corrección de background diferente para cada región. Promedia en un sigma que vos le das al algoritmo. Vos le decís, hacer un rolling ball con tal radio. Está bien. Mira vos, no lo conocía. Bueno, después, también respecto a esto, me llamaba la atención que vos tenías que elegir la zona primero vos tomás la imagen del que te da el polarizador perpendicular y el paralelo, ¿no? Y después elegías manualmente, decías, una zona, una región de interés, y después Sí. tenés que hacer todo el tratamiento. Sí. Eso, ¿cuántas imágenes tenés que ir recorriendo para hacer la selección de la zona de interés? ¿O cómo es que haces esa selección? La selección de la zona de interés la hago una única vez. En general no hay problemas de drift, digamos, los embriones no se trasladan a lo largo de la medición. Entonces lo que hago es abrir la primera imagen de todas, ahí selecciono las 2 regiones de interés y las guardo como un diccionario en Python. Y a partir de ahí se sigue todo el proceso. Claro, me guardo las coordenadas y después lo que hago es abrir imagen por imagen, recortarlas y guardar por separado las imágenes paralelas y perpendicular ya alineadas. Sí, ahora entendí. No, pensé que eran que tenías que recorrer varias y después... No, eso sería muchísimo trabajo manual. Muchísimo, es larguísimo el proceso. Otra cosa que tiene que ver un poco con lo que te preguntaba, creo, mi colega antes. Respecto de estos estudios se hacen sobre procesos que son en general lentos, ¿no? No es que vos podés estudiar una dinámica de cosas muy rápidas, ¿no? Porque los embriones y todo esto pasan unas horas hasta que se estudia que se hace toda la observación y todo el desarrollo. La pregunta por ahí tiene más que ver con cómo es la dinámica de los procesos o con la capacidad que tengo para medirlos. Digamos. Claro, respecto de la capacidad, o sea, vos no podés estudiar procesos que van muy rápido. En principio sí. La parte embrionaria, morfológica, ¿no? Estas cosas ocurren lentamente y vos podés ir estudiando de manera que en cada uno de esos niveles que vas viendo, como decía él, no se haya movido, no se te escape. Esto es más lento y te da tiempo a ir mirando. Claro, necesitas que el proceso sea más lento que tu capacidad de adquisición, digamos, pero en este caso es mucho más lento que eso. O sea, viste que los cambios están en el orden de los varios minutos a horas, y nosotros en sacar 2 imágenes tardamos del orden de algunos cientos de milisegundos, quizás. Ahora, si tuvieras un proceso que está en la escala de los milisegundos, es verdad que ahí tendrías problemas para hacerlo con los 2 canales. Bueno, si usas el optosplit no, porque los ves los 2 en simultáneo, digamos, pero sí tendrías problemas al recorrer el volumen entero de toda la muestra si quisieras ver un proceso que tiene escalas de tiempo del orden de magnitud de las decenas de milisegundos, por ejemplo. Pero, sí. Pero, digamos, y ahí, en el caso de cruzar los filtros no serviría tampoco. Claro, exactamente. Ahí el uso de la rueda de filtros no serviría. A mí me terminó resultando mejor el uso de la rueda de filtros finalmente porque, bueno, justamente la limitación no estaba en el tiempo y la verdad que usando el optosplit me costaba muchísimo hacer las cuentas de entropía porque perdía mucha luz en el camino.
Probamos muchas formas, probamos usar un beam splitter 90-10, porque el canal paralelo siempre es mucho más tenue que el perpendicular siempre es mucho más tenue que el paralelo. Entonces intentamos primero con un beam splitter 50-50, después con uno 90-10, o sea, mandando el 90% de la luz al canal perpendicular, que mejoraba el canal perpendicular, pero empeoraba mucho el canal paralelo, que es el que necesitamos para segmentar. Entonces era un compromiso que no terminamos de... Sí, era un No me compromiso. terminó de cerrar, digamos, sí. Claro, entonces era mejor la rueda. Al menos en este experimento me terminó resultando mejor la rueda. Quizás con una muestra con una fluorescencia mucho más brillante se puede aprovechar mejor el OptoSpeed, que la verdad que está buenísimo para... Sí. Digamos, te baja la mitad la cantidad de imágenes también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, mira, yo no tengo más preguntas. Las otras preguntas que fui anotando. Una cosita más. Respecto del cruza, esto ya es no tiene que ver exactamente es más curiosidad. El cruza, el dispositivo que ustedes armaron y que diseñaron con los chicos de diseño de la UBA, de Ingeniería Industrial y Diseño. Sí. ¿Eso es un prototipo que ustedes ya tenían hecho? ¿Ya está armándose el prototipo? No, está terminado, está armado. Quizás cometí el error de poner de renders tridimensionales porque eran muy lindos, pero no, este fue el trabajo de 5 estudiantes de diseño industrial, que es el análogo a su tesis de licenciatura, digamos, en donde tienen que terminar con un prototipo construido, digamos. Y terminamos con el microscopio funcionando, digamos. O sea, lo tenemos en el laboratorio, tengo el que armé yo y al lado el cruza. Qué bien. No, la verdad que... De hecho, el videíto ese que puse en donde se ve como el sistema de montaje, eso es del microscopio real, digamos, ya terminado. Ajá, bien. Hay un video de todo esto, después si querés te lo mando. Está muy bueno, sí. Bueno, y el resto de las preguntas también me fueron cerrando un poco más con la explicación de la charla. Así que bueno, gracias. Y doy lugar al próximo evaluador. Bueno, gracias. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones. Realmente me pareció buenísima la tesis, el trabajo está espectacular. Todo el recorrido, ¿no? Desde el trabajo de desarrollo del equipo y el software y hasta el testeo, digamos, de las pruebas de principio con algunos organismos y hasta hacer ya preguntas concretas, ¿no? En algún sistema como el trabajo que hiciste en Xenopus. También la presentación estuvo muy linda y los videos que vimos hoy, que también subiste ahí con los enlaces a YouTube, están espectaculares, la verdad. Gracias. Y bueno, te quería hacer algunas preguntas que quizá podría empezar con algunas preguntas que son más fierreras sobre el desarrollo del equipo. En la introducción donde discutís algunos avances recientes y distintas estrategias que hay, una de las cosas que describís es el uso de haces besselianos en vez de gaussianos. Sí. Y me preguntaba, finalmente, o sea, comentás algunas virtudes que tiene el haz besseliano, pero terminaron eligiendo un haz gaussiano para esta versión, ¿no? Y me preguntaba si hay algún motivo técnico en particular o por qué motivo eligieron Uno de los motivos es que a medida que empezás a usar haces más complicados como besselianos o lattice, etcétera, te aumenta muchísimo la complejidad de alineación del setup. Alguna vez que vi gente que construyó microscopios lattice light sheets, contaba que tenían que alinearlo, ponerle durante 3 horas cada vez que lo tenían que usar, lo cual no es muy cómodo. Esa es una... ¿Cómo? Que no es muy robusto. Exacto, sí, este que te digo necesitaba 3 horas de alineación antes de cada uso. Otro motivo es el costo. O sea, nosotros barajamos la posibilidad de armar un lattice light sheet en su momento. Me hubiera encantado, pero bueno, necesitábamos comprar en particular los piesos, viste ahí, en general usás haces escaneados,
Y no usas una lente cilíndrica en general para generar el light sheet ahí, sino que escaneas un haz sobre un espejo muy rápido y generas un light sheet virtual. Entonces hubiéramos necesitado los piezos, pero la verdad que en algunos momentos pensamos quizás en formas sencillas en las que podríamos convertir nuestro haz en un haz bezeliano, y habría que repensar si se puede hacer esto de forma un poco más low cost y más fácil, poniendo quizás alguna máscara en el camino de iluminación. Perdón, me dicen justo Luis que se desconectó. Ahora vuelve, ¿sí? Pareció que estaba, pero ok. Estaba escuchando atentamente. Yo aprovecho para agradecer otra vez a todos los jurados y por los comentarios. Ahora cuando se reconecte Luis, seguimos con las preguntas. Y también, bueno, por mi parte, obviamente, felicitar a Bruno por el trabajo excelente que hizo y la presentación. Así que, bueno, muy bueno. ¿Sí? Gracias. ¿Estás hablando con Luis, Hernán? No, sí, me escribió ahí un WhatsApp que se está reconectando. Pero cayó la conexión en la casa, ahora se conecta. Uh-huh. Uh-huh. No sé si mientras tanto, Bruno, tenés ahí el video de Cruza para mostrar, no sé si lo tenés a mano, ¿no? No lo dejé preparado acá cerca. No hay problema. Pero no sé por dónde. ¿Qué te comenta, Hernán? ¿Qué te comenta Luis? Que se desconectó y que se está reseteando el router y que ya se conecta otra vez. Así que ya está volviendo. Ok. Mientras tanto, te cuento, Daniela, este microscopio, este Cruza que contaba Bruno. Nuestra idea, básicamente, es todo este trabajo que contaba Bruno de la interacción entre, ¿no? Primero entre las facultades, con perfiles diferentes. Y fue muy interesante porque las chicas vinieron del grupo de diseño industrial, vinieron a trabajar con nosotros al laboratorio, estuvieron armando con nosotros. Entonces fue todo el proceso de repensar por qué hacíamos las cosas como las hacíamos, para luego terminar con el producto fabricado, ¿no? Realmente ahí. Y bueno, estamos ahora en todo el proceso siguiente de poder transferirlo, ¿no? Y nos parece que es un recorrido muy interesante porque muchas veces lo que hacemos queda dentro del laboratorio, ¿no? Claro, sí, es muy difícil este paso. Claro, exactamente. Y bueno, yo creo que ahí es donde un poco esto que mencionaba Bruno tan importante, ¿no? La importancia de la interdisciplinaridad y conectarse con gente como ellos, que en realidad los diseñadores industriales tienen mucha experiencia en esto, ¿no? Claro, sí. A mí yo lo destaco, sobre todo destaco también eso. El hecho de ir a buscar a esta gente y cómo ellos te pueden ayudar a mejorar el diseño, optimizar un montón de cosas que uno no se da cuenta. Me parece muy, muy valioso eso. Sí, la verdad que nosotros diseñamos las piezas como nos sale, pero no tenemos formación en eso, ¿no? En diseñar funcionales. Después, eso fue todo parte de ¿Cómo? otro. No escuché nada. El tema de la fabricación, del armado después en base a ese diseño. ¿Eso fue parte de otro proyecto? ¿Cómo lograron? No, fue todo lo mismo. El trabajo de ellas terminó con el producto fabricado. Hubo piezas que mandaron a maquinar por su cuenta y después nosotros pusimos, digamos, toda la óptica, ¿no? Y la optomecánica, en realidad, todas las piezas la cámara, los objetivos de microscopio, las cubetas, todo eso. También hubo un grupo de laboratorio 6 y 7, que son 2 materias de la carrera. Sí, en la carrera de física, que es un trabajo experimental de 12 horas por semana durante un año. Y hubo 2 chicos, Santiago Rodríguez y Santiago Pérez, que trabajaron en adaptar la electrónica de nuestro microscopio a la electrónica de este nuevo diseño. Está bien. Así que hubo trabajo conjunto ahí entre ellos, Maxi, que es nuestro técnico electrónico.
y las chicas que hicieron todo el diseño y el armado del prototipo. Sí, muy bueno, la verdad que muy bueno. Muy completo todo. Gracias. Che, Bruno, una pregunta que surge aparte de esto. ¿Hicieron también o tienen pensado hacer un software amigable para manejarlo? Creo que el software que no tenga que conocer de Python para usarlo. No, quizás no quedó claro, pero creo que el software ya es amigable. O sea, tiene una interfaz gráfica con paneles, con botones y eso. A ver, la puedo mostrar ya que tenemos tiempo. Me marea un poco esto de los dos monitores. Ok. El software se ve así. Sí. Y es una interfaz gráfica con botones, básicamente. Vos definís combinaciones de láseres destapados o tapados con los shutters, marcando. Tipo LabVIEW, como LabVIEW, como hace LabVIEW. Claro, exacto. Sí, sí. Sí, Y acá, de este lado... ¿Qué pasó? ¿Volvió Luis? Ahí estamos. Disculpen, esto golpea en cualquier momento inesperado. No sé si los interrumpo, estaban charlando algo. No, te estaba mostrando, era una animación, mostrando cómo era el software cómo se veía. Ah, qué bueno. No, yo escuché hasta que me estabas contando sobre, sí, los piezoeléctricos de armar un grid, pero entiendo que más o menos por dónde iban entonces las motivaciones. También el modulador espacial de luz en ese caso. Sí. No, lo que te decía era que tuvimos en mente, digamos, construir un microscopio, un Lattice Light Sheet en algún momento. Pero bueno, no, eso no se pudo por cuestiones de costos más que nada. Y que pensamos un par de veces en la posibilidad de hacer por ahí de forma simple un haz veseliano en nuestro setup. Creo que quizás se podría simplemente hacer una máscara en algún lado y estaría bueno probarlo. Quedó un poco en el tintero, pero está bueno. Buenísimo. Y también así en relación al microscopio, una de las cosas que comentás es cuando armás la versión más compacta es la mejora en la aberración cromática, ¿no? del microscopio que es reflectivo. Y no me quedó claro la magnitud de esto. O sea, cuando haces la medición de ambos, la aberración es despreciable en el setup reflectivo y en el refractivo, si entiendo bien, es del orden de 1 micrón, ¿puede ser? Sí, más o menos. En promedio, porque esto está promediando todo el campo visual, digamos. Ah, en promedio. Que de repente eso tampoco, en algunas aplicaciones puede que no sea tan grave, ¿no? O sea, De hecho, con nuestra resolución axial no es un problema porque nuestra resolución axial es del orden de los 5 o 6 micrones, pero esto era más bien a modo de prueba al principio. Si vos quisieras tener, buscando objetivos de apertura numérica más alta, un microscopio con resolución axial mayor y tratar de colocalizar estructuras debajo del micrón, en este caso podrías adaptar este sistema, digamos, sería simplemente cambiar el colimador y el espejo cilíndrico de acuerdo a las necesidades, digamos. Claro. Sí. Está bien. Pues, por ahí no voy en orden cronológico de la tesis, pero medio en lo que asociando un poco lo que decías recién, y una pregunta un poco naive de cómo funciona HomoFret. O sea, entiendo cuando vos iluminás en el FRET normal, vos excitas un fluoróforo que excita al de al lado, ¿no? Y vos medís la fluorescencia, bueno, el cambio en la fluorescencia. En el caso de HomoFret, cuando vos iluminás la muestra, excitas ambos fluoróforos, ¿no? En principio. Claro, lo que pasa es que estás haciendo una fotoselección por usar luz verticalmente polarizada. Ah, ok. Entonces es lo que mostraba un poco en las imágenes de los monómeros.
digamos, si vos tenés una muestra con proteínas fluorescentes en estado monomérico orientadas aleatoriamente, Sí, vas a estar mirando solamente las que están alineadas con... claro. Esto es porque rotan muy lento, justamente, con respecto a los tiempos de vida de fluorescencia. O sea, no O pasa sea, lo mismo. Claro, en el caso de que tenés el sensor sin clivar, digamos, Sí, no sé si se ve en la cámara, pero quiero como... sí, lo veo. Pero vos tenés los dos, no están alineados, digamos, las moléculas, entonces si tu excitación está en cierta dirección, no va a excitar a la de al lado, esa es la idea. Claro, exacto. En realidad, más o menos, o sea, el linker entre los dos es flexible, entonces vas a Sí. tener todas las posibles orientaciones. Ok. Pero el cambio que vas a medir por el hecho de tener el sensor en estado numérico va a ser mucho mayor. Claro. Ok. Y después, algo que discutías también recién que te preguntaba Daniela, que también me intrigó cuando probás estos dos setups, ¿no? El optosplit versus la rueda con filtros, los polarizadores. Y en principio, una de las desventajas de la rueda de filtros era que tenés que adquirir 2 veces, ¿no? Entonces, más que te lleve el doble de tiempo, por ahí la preocupación es que haya un desfasaje entre las dos, un desfasaje temporal, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por eso... Ah, perdón, dale, sí, termina. Claro, mi pregunta era qué tan malo era eso versus las dificultades que te introduce el optosplit, que es, al principio no había entendido ¿cómo se dice? En la versión escrita, pero hoy, como lo contaste, me quedó más claro que vos lo que adquirís en el caso de optosplit es una imagen de los 2 canales, y después eso lo recortás. O sea, no entendía por qué recortabas Claro, sí. Yo pensaba que era una sola imagen, y digo, entonces, ¿por qué estás haciendo esta alineación después? Pero es eso, ¿no? O sea, tenés un archivo que tenés que ahora hacer del overlap. Y eso me imagino que es complicado computacionalmente, no solo por el costo computacional, sino por cómo uno se asegura de que está haciéndolo, digamos, correctamente y de que no introduce ahí algún desfasaje, ¿no? Sí, es complicado. Igual ese paso de alineación lo tenemos que hacer con la rueda también. ¿Con la rueda también? Ok. Porque nada te asegura que al cambiar el polarizador te va a quedar todo exactamente en la misma posición. Así que veo que ese paso con la rueda también lo hago, y también defino regiones de interés alrededor del embrión simplemente para sacarme encima todo el fondo, digamos, del resto del campo visual. Sí, eso me imagino, claro, sí. Es complicada la alineación, es delicada. Probé de distintas formas. Bueno, uso una librería de Python que hace autocorrelaciones, básicamente. Sí. Pero no termina de ser perfecto, porque espacialmente, digamos, autocorrelacionar eso a veces... Mi experiencia al menos es que funciona bien en los planos en 3D, ¿no? En donde tenés algunas células bien definidas. Entonces probé varias variables, varias variantes de hacer plano a plano la alineación en cada stack, o lo que me terminó funcionando mejor fue buscar el mejor plano, digamos, de todo el stack y usar ese para alinear el stack completo, digamos. Pero todavía falta un poco de puesta a punto también de eso. Hasta ahora ese fue el método que mejor me resultó. Claro. Y después, en cuanto a los tiempos, en estas mediciones yo no veo movimientos entre una imagen y otra de la rueda de filtros. Y lo que vemos es que las escalas temporales de lo que queremos medir son bastante más largas. Yo creo que el problema, más que perderte cambios de anisotropía, sería que se te muevan las células y que se te complique realinearlas después entre el canal paralelo y el perpendicular. Pero en principio no está pasando, al menos con estas mediciones. Ok. Está bueno. Nada, son súper lindos esos resultados también, súper alentadores de lo que se puede hacer, ¿no? con esta herramienta. Para estos problemas que contabas al final, realmente, nada. Y después, bueno, retrocediendo un poco en los capítulos, también muy linda la aplicación a este problema en Xenopus que hicieron. Ahí un par de cosas que
que te quería consultar, a ver, déjame que busco por acá. Acá estamos. Una cuestión que por ahí, nada, como no soy embriólogo, medio de ignorante, pregunto esto, pero, por ejemplo, cuando usás y quizás no sé si es más para más de embriología la pregunta, ¿no? Pero por ahí lo consideraron ustedes. Cuando usás morfolinos, por ejemplo, lo que yo sé de zebrafish es que pueden introducir algún retardo en el desarrollo. Y cuando uno está midiendo algo que involucra tiempo, como es el caso de velocidades, ponele, esto, digamos, puede ser un tema, ¿no? Y entonces me preguntaba cuál es el control, y quizás en Xenopus es diferente, esto honestamente no tengo idea, pero el control que ustedes usan es la inyección del marcador de H2B, ¿no? De los listones, pero sin morfolino. Claro, no, igual entiendo que esto se me escapa un poco, pero entiendo que Ailén hizo controles del tipo primero de recuperación, Sí. también de inyección de morfolinos control, que no estoy muy seguro de cómo funcionan, pero entiendo que ahí la idea es justamente eso, de ver si no es el morfolino quien te está introduciendo estos cambios. Quizás si no estuviéramos en la escena le podríamos preguntar a ella o a Ceci, pero sí, claro, eso. Entiendo que está considerado. No en la parte que hicimos nosotros, digamos, pero en el trabajo más global, digamos. Claro. Algo que se hace a veces es usar dos morfolinos distintos con supuestamente el mismo, que bloquean el mismo target, digamos, entonces ves lo mismo con los dos. Claro, eso te da robustez, digamos. Claro. Y en el mismo capítulo, ahí cuando hablas para algunas de las cuantificadores que definís el labio del blastoporo, ¿no? Sí. Que yo no tenía claro si se veía o no se veía en las imágenes, hoy lo dijiste explícitamente que no, que en realidad no hay fluorescencia ahí, no se puede ver, ¿no? Exactamente dónde está. Pero cuando aumentás mucho el contraste, se ve, digamos, una imagen medio por lejos, digamos, se ve como una tira negra. Ok. Aumentar mucho el contraste, y lo que hago es de forma manual, definir 10 puntos a lo largo del blastoporo, tratando de que queden más o menos equidistribuidos, y después unirlos por segmentos. Está bien. Y eso lo haces para algunos frames, digamos, ¿no? Eso lo hago cada cierta cantidad de frames, y asumo que no se deforma, y también lo chequeo en las películas, ¿no? Que no cambia mucho la forma, digamos, del blastoporo. Ok. Si te interesa, tenemos un script de Fishy que interpola líneas, o sea, si vos dibujas una línea, te la va siguiendo, te va interpolando entre los frames. Bueno, quizás sería más cómodo que lo que estoy haciendo. Dale, sí, después me lo pasás, te lo agradezco. Y con respecto a eso, también me intrigó, a veces, no sé si habrán pensado esto en algún momento, o si es factible de alguna manera, pero a veces, sobre todo en cuestiones de desarrollo, en donde muchas de las cosas las podés ver por landmarks morfológicos, digamos, del embrión, dónde está tal o cual parte. Y eso a veces en una imagen de contraste se ve, pero en las imágenes de fluorescencia no las podés ver porque no son fluorescentes, no expresan. El labio del blastoporo era un ejemplo de esto, ¿no? Por eso conecté esta pregunta. Pero ¿pensaron en acoplar una óptica, digamos, que permita ver la luz reflejada o es factible o no? Sí, lo pensamos y lo implementamos. Pusimos en algún momento, no sé si lo mostré en algún lado, pero el chamber, ¿viste? Donde están montados los objetivos. Sí. A ver si encuentro una imagen de eso. Acá. No, bueno, justo acá no se llega a ver, pero digamos, el objetivo de detección está acá, y del otro lado hay una ventanita, y ahí podemos poner un LED y mirar por transmisión. Okay. En este caso, no nos pareció necesario porque, como te decía, el labio en general lo podemos ver, digamos así, aumentando un poco el contraste. Y además los embriones de Xenopus en particular son súper opacos, y no sé qué tan bien se vería el labio que está justo del otro lado del LED de transmisión. Está claro. Lo estás... No, pero
iluminando del otro lado, claro. Claro, exacto. Pero no Sí. sé, está bueno y lo hemos usado algunas veces para... La verdad que lo que me pasó fue que usé más ese canal de transmisión al principio cuando estaba menos acostumbrado a mirar embriones, digamos, y después ya no lo sentí en general necesario, al menos con las muestras que usé. Quizás en otros casos sea más útil. Claro. Bien. Y bueno, yendo más como a los resultados del trabajo ese, preguntaba si, viste que en un momento cuantificás la distancia entre vecinos, usás una teselación de Delaunay para calcular las distancias, Sí. y me preguntaba si probaste o si tiene sentido definir una densidad local, ponele, como una cantidad de células por unidad de superficie, para cuantificar lo mismo, que te ahorraría determinar, digamos, ¿no? O sea, el cálculo más detallado de decir, bueno, quiénes son los vecinos y a qué distancias están. Sí, me parece que probamos a hacer eso a medio al principio de todo y Sí. no veíamos cambios a lo largo del eje, que sin embargo sí veíamos a ojo, digamos. Por eso empezamos a intentar Bien. cosas finas como medir la distancia de vecinos, que nos da más información. Es verdad que el otro era mucho más fácil de hacer porque era simplemente contar células en esa dirección. Claro. Ok. Y bueno, como última pregunta, o comentario, si querés, mencionabas recién también charlando creo que con Daniela, que no hay problemas de drift, ¿no? Sí. Y me preguntaba qué tan seguro puedes estar de eso. No, Cuando... a veces vemos un pequeño drift. Sí. Yo creo que proviene de problemas en la repetibilidad del motor que escanea, básicamente, y también del rotador cuando miramos más de un ángulo. En ese caso los alineo con un script en Fiji para que el video no esté, pero lo que le decía a Daniela no era que no, o quizás me expliqué mal, no que no hay drift para nada, sino que no es tan grande como para que se vaya del campo visual y sea un problema. Como al final Okay. recortando, si hablas de las imágenes de anisotropía, estamos recortando y alineando de todas formas esas imágenes. Si hubiera un pequeño drift, no nos estaría molestando, digamos. Entiendo. Yo pensaba también no solo en drifts del hardware, si querés, pero también de la muestra. O sea, cuando tenés un embrión, ahí tenés como un trade-off, digamos, entre fijar la muestra para que no se mueva, ¿no? Con una garosa más sólida, si querés, pero que no deja crecer bien el embrión, y dejarla como más, ¿cómo se dice? Menos viscosa, sería. Sí. Y que permita el desarrollo normal, pero que quizás no está tan fijo. Y durante el desarrollo tenés movimientos, ¿no? Esos movimientos que veías en Medaka, ponele cuando empieza a coletear ya. A veces, incluso antes de eso, también tenés, los tejidos cambian de forma, ¿no? O sea, se deforman y también tenés como drifts, entre comillas, de la muestra misma. Dentro de... Y cuando medís velocidades, o cuando estás queriendo cuantificar velocidades, ese tipo de cosas te introducen como movimientos colectivos, ¿no? Porque de repente podés ver todas las células se están moviendo en una dirección, pero en realidad lo que está pasando es que el embrión está rotando o haciendo alguna cosa. Estos movimientos los vemos más claros en estadios más tardíos en Xenopus. Nosotros en general tenemos un periodo de 3 horas en donde entiendo que no ocurre eso, pero después más adelante vemos sí como el embrión rota, se empieza a mover y a hacer un montón de cambios más bruscos que son bastante claros, digamos, a ojo. Claro. Los embriones de Xenopus los estamos montando efectivamente en agarrosa muy diluida. Como bueno, en el paper ese de Kaufman que seguro conoces, en donde quebra Fish durante el día. Sí. Bueno. Nada, yo creo que estoy también con las preguntas, así que te felicito de nuevo y a vos también, Hernán. Enorme Gracias. trabajo, muy lindo.
Así que no sé cómo seguimos. Gabriela. Bueno, ahora tienen que quedarse, o sea, se retira el doctorando y pueden discutir un rato con Hernán, que después también se tiene que retirar y ahí ustedes terminan de definir la nota. Y finalmente, realmente la tesis termina todo, digamos, termina de ser aprobada y demás, cuando puedan, tengan la posibilidad de ir a firmar el acta al pabellón 2, que no sabemos cuándo va a suceder, pero de todas maneras ya se le va a poder otorgar un certificado, digamos, o sea, a los fines prácticos de trámites y demás, se dará por aprobada, pero la aprobación final y la certificación final para poder hacer el certificado definitivo de doctorado y demás va a necesitar de la firma de ustedes en el momento en que la puedan efectuar en papel. ¿Está? ¿Sirve Perfecto. digital, Gabriela? ¿Cómo? ¿Sirve Eso. con una firma digital? Porque yo no sé. Claro, va a ser la firma original. O sea, por ahora igual se entrega un certificado provisorio que en la situación actual sirve para casi todo. ¿Está bien? O sea, va a haber el certificado que se entrega ahora le va a servir para hacer trámites, pero no para tramitar el título definitivo. Para tramitar el título definitivo van a necesitar la firma de ustedes en el acto original del libro de la facultad, que va a ocurrir cuando se pueda ir a firmar. Esa es la realidad. ¿Ok? Así que eso después, habrá alguna comunicación oficial al respecto cuando eso suceda. Por ahora ahora lo que tenemos que hacer es terminar el acto este, así que bueno, se quedan ahora los jurados